Recomiendo, y en esta oportunidad estamos con Javier Vigo. Javier, gracias por recibirnos. Una alegría estar con vos. Javi, siempre charlamos con vos de distintos aspectos. Hoy nos toca uno muy particular y hasta diría casi personal, digo, como un deseo personal tuyo que tenés, como es la escritura. Otra faceta tuya, digo, además de estar en el mundo empresarial. ¿Cómo nace esta idea y ese bichito que te va picando para escribir y sentarte a redactar? Yo diría que la escritura ha sido siempre mi vocación más profunda, que a veces por los desafíos profesionales o empresarios uno la fue postergando. Pero años atrás comencé a sacarla a la luz cuando escribí mi primer libro, Amar al enemigo, que fue un intento de llevar adelante un diálogo de reconciliación entre Videla y Firmenich. Los dos aceptaron en ese momento llevarlo adelante, pero ni el gobierno ni la iglesia se animaron a convocarlo. Yo tuve el gusto que me lo prologó Félix Luna en su momento y cuyo testimonio también está reflejado en su obra. Después de ese, preocupado también por una Argentina en incesante decadencia, se me ocurrió rescatar el presidente de un gran estadista, el último estadista que tuvo Argentina, que fue el doctor Arturo Frondizi. Y reflexioné sobre qué haría hoy. Y allí escribí este libro, Si Frondizi viviera, para tratar de plantear que Frondizi seguramente pondría un gran acento en la ciencia y la tecnología, las claves del desarrollo hoy mundial, claro, porque la sociedad pasaba a ser de la sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. En este último libro, El dolor, la traición y la esperanza, es un libro que tiene dos partes. Hay una parte que es de ficción, que es la parte empresaria, que yo describo un conflicto empresario. Eso es ficción. Pero la otra parte del libro, Maxi, es dolorosamente real. El libro nace sobre la base de un hombre que camina con su profunda tristeza a cuestas por un bosque y de repente ve una casa de puertas abiertas. Ingresa sin pedir permiso, impulsado solamente por el ciego vértigo del azar. Y su dueño, lejos de recriminarle, desechando el ofrecimiento que hace para tratar de justificarse y pintarle la casa, le dice que ya no tiene tiempo para eso, pero que tiene todo el tiempo del mundo para escucharlo. Hablan durante horas, nadie le ofrece de tomar, pero lo escucha y en un momento le extiende un ajado papel conteniendo un conjunto de máximas de grandes pensadores y le dice: tómelo, léalo y aplíquelo a quien le quepa y dentro de un año venga a verme. Están invitados a una fiesta que daré en esta casa al atardecer. El hombre parte, sin saber que una cruz aún más pesada le espera. La porta a su hijo desde los 7 años. Y esa cruz de la que el libro habla ya es absolutamente real. Es una cruz que ha portado nuestro hijo Gastón desde los 7 años, en las cuales nosotros tuvimos conocimiento recién hace muy poco tiempo. Como vos bien sabés, y lo has volcado también en alguna entrevista, Gastón lleva a cabo una obra maravillosa en la Camasoa, luchando contra la pobreza y la desnutrición y trasladando los principios de educación, trabajo y disciplina. Pero mucha gente le ha preguntado a él cómo había sido posible que abandonara, siendo doctor en economía, etcétera, todos los emprendimientos o trabajos que tenía, para día a día trabajar codo a codo en pobreza. Bueno, fue la manera que encontró Gastón de llevar a cabo su cruz, de soportar su cruz. Y él en muchas entrevistas había dicho que cuando era chico había tenido una infancia difícil, pero nunca había logrado poder explicar lo que le había pasado. Sanar. Claro, este libro lo explica, porque explica todo lo que hicimos a nivel, y yo Gastón a nivel personal y nosotros como familia, a partir del momento en que tuvimos conocimiento que los hijos de 2 íntimos amigos habían mancillado su inocencia. El libro narra el encuentro de Gastón con su madre y conmigo, con uno de los abusadores y con el otro, es decir, se fue por vía Zoom porque no vive en Argentina, y de qué manera él, sin dejarse llevar por la violencia, les quitó las máscaras y fue un grito de dignidad que ese niño de 7 años, ahora ya transformado en un hombre de 30 y pico, vertió ante ellos. Porque los que abusan de los niños
no los matan, pero les quieren extirpar el alma. Claro, exactamente. El libro demuestra que no pudieron extirpar el alma, que la gran venganza fue ser distinto a ellos. Y sin dejar de llevar por el odio, porque también en este libro se plantea el dilema de la cruz en la vida. Digamos, la cruz, no hay redención sin sufrimiento. Entonces uno debe tratar de aceptar las cruces que Dios te pone en la vida. Y paralelamente, en el tema de los abusos, hay una actitud habitualmente de callar, que es un grave error. Claro. Digamos, yo creo, nosotros queremos que este libro, donde hay algunos capítulos que tienen la pluma de Gastón, sobre todo uno llamado El dolor no prescribe, nosotros creemos que esto puede servir de ayuda a los padres. Uno realmente, Maxi, no se gradúa para ser padre. Uno va aprendiendo de a poco, a través de golpes, algunos durísimos, como este que nos ha tocado vivir. Y nosotros en familia tuvimos que enfrentar el dilema de optar entre el odio y el perdón, la venganza o el olvido. Nunca hemos descartado el perdón, pero el perdón tiene que estar precedido por un arrepentimiento genuino, claro, es decir, sustentado por hechos. El libro también, desde mi rol de abogado, enfrentó la actitud de los poderes del Estado argentino, analiza la actitud de los poderes del Estado argentino. Argentina ha violado su responsabilidad internacional que asumió cuando suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esa convención fija como principio liminar el interés superior del niño. Pero Argentina lo incumplió a eso por lo siguiente. En materia de abusos, en años atrás, la prescripción se contaba desde el momento en que el abuso había ocurrido. Con lo cual, en el momento en que la persona llegaba a la mayoría de edad, ya se había prescrito el delito. Sí. Un niño de 7 años no puede comprender lo que le está ocurriendo, es una cosa monstruosa, ¿no? Posteriormente, cuando el tema de la llamada Ley Piazza, donde estaba el Modisto Piazza que le impulsó y que también había sido víctima de abusos, se contó la prescripción desde los 18 años. Y después, con una nueva modificación de la ley, se estableció que la prescripción está a correr desde el momento en que la víctima se anima a contarlo. Pero ¿qué pasa? Como en materia de derecho penal rige la ley penal más benigna, si al momento en que estos hechos ocurrían regía la primera, está prescripto. La Corte de Entre Ríos, en un caso de Larraz, por unos abusos que habían ocurrido en un seminario de Paraná, con buen criterio consideró no prescripto el delito, haciendo primar el interés superior del niño. Pero ahora, recientemente, la Corte Nacional revocó esa resolución y aplicó la prescripción. Entonces, cuando yo hablaba con Gastón sobre ese fallo, él me decía, papá, no entienden que el dolor no prescribe, claro, exactamente, que la herida de una persona que ha sufrido esto es una herida en evolución. Y la crítica que personalmente yo le he hecho a ese fallo de la Corte Nacional en un artículo que me publicó el diario Litoral y que está reflejado en el libro, es que lo que la Corte Nacional no analizó es que había un incumplimiento del Estado argentino de adaptar su legislación. Si vos ratificás la Convención Internacional del Niño, lo que hizo después en los pasos que te acabo de enumerar, debió hacerlo de movida, para que la prescripción no ocurriera. El Estado ha sido moroso en eso. Entonces vos no podés hacer prevalecer una norma de derecho interno sobre una norma internacional. Exactamente. Y Javier, en base a esto que decís vos, ¿qué mensaje le podés dar a las familias, a los padres? Porque mucho de las cosas que pueden llegar a leer también va a servir para que ellos tengan de elemento, ¿no? Porque muchas veces los padres, por la vorágine diaria, porque tienen que estar trabajando, haciendo cosas, no perciben muchas cosas de los chicos, y tal vez lo que pasó con ustedes también marca un precedente, ¿no? Para que otros padres digan, mira, vamos a prestar más atención acá o en aquello otro, ¿no? Es muy oportuna la pregunta. Mira, la primera enseñanza que uno tiene de esto es que debe desconfiar aún de quienes menos sospecharíamos. Muchísimos abusos se producen en contextos de amistades, familiares, etc. En este caso eran hijos de íntimos amigos, como dije. Ese es lo primero, estar muy atentos.
a veces en la vorágine que vos decís, en nuestras propias crisis, no tenemos la sabiduría para mirar más profundamente los rostros y las almas de nuestros hijos. Porque la gran pregunta que nos hemos hecho como padres, ¿cómo no nos dimos cuenta? Claro. Pero el chico sufre tal humillación, tiene tal confusión, que no se anima a contarlo. Le llevó décadas. Y esto que ocurrió con Gastón ha ocurrido con muchísima gente. Es decir, hace poquito, el año pasado, más de 20 chicos del Colegio Salvador de Buenos Aires también de golpe sacaron a la luz los abusos que habían sufrido. Entonces ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es: la prioridad no es la venganza, la prioridad es ayudar a sanar a ese niño, a rescatar su dignidad y a enfrentar a darles la oportunidad a los que cometieron un abuso del arrepentimiento. Esa es la segunda mensaje, es la segunda actitud que nosotros tuvimos. Yo tuve una certeza, mirá, cuando todo tiembla, cuando te ocurran esto que es un tembladeral de golpe, es decir, yo tuve una certeza. La certeza fue que debía evitar la violencia. Esa es la primera, por información jurídica y fundamentalmente católica, ¿no es cierto? Entonces esa fue la primera. Pero después tampoco vos podés mantenerte en silencio. Sí, pues si vos mantenés en silencio, los abusadores se manifiestan impunes. Y pueden, no sé si lo harán, pero pueden reiterar eventualmente, es decir, sus abusos. Entonces eso es lo peor que puede ocurrir. Sí, o lo naturalizan, por ejemplo. O lo naturalizan, ¿no es cierto? Eso es lo peor que puede ocurrir. Yo en esta conversación, el libro lo relata, en el momento en que tuve el encuentro con uno de los abusadores, yo le dije que quería hablar de un caso de abuso que había ocurrido en el seno de una empresa. Entonces le pregunté, ¿qué edad tienen tus hijos? Y le dije, ¿qué ocurriría si alguien abusara de tu hija? Lo mato, me contestó. Yo le respondí, yo no voy a matarte, pero quien abusó de mi hijo fuiste vos. Bueno, y ahí el libro relata cómo desde una primera actitud de arrepentimiento, que la tuvo ese día, y que yo lamento, primero negó, después terminó reconociendo, entre niñas, pero es decir, reconoció la existencia de manoseos, etcétera, bueno, y terminó pidiendo perdón, pero lamento enormemente que después de esa oportunidad que le dimos de que se hiciera tratar y se arrepintiera y lo demostrara con hechos, la desperdiciara. Uno, frente a estos temas, me decía Gastón, que aparte del dolor que sufre por la humillación, por haber mancillado su dignidad, su cuerpo, un dolor muy profundo es el de la indiferencia, del cinismo, las actitudes que tiene la sociedad. Eso, a la impunidad se une la indiferencia y el cinismo. Bueno, este libro precisamente, que no ha sido fácil escribirlo. Te habrá llevado muchas lágrimas, calculo yo. Es complicado. Sí, es así. Pero yo creo que la fuerza más importante de todo esto, Javier, con esto, es también mostrar lo que pasó, porque marca un precedente. Para que, ya sean padres, mamá, papá, como Nina o Nene, hablen. Y de alguna forma, con algún amigo, un familiar, se pueda también sacar a la luz, ¿no? No, sin ninguna duda. Yo creo que eso es importantísimo. Yo no lo hubiera escrito de no haber Gastón anticipado en muchas entrevistas que ha tenido, entrevistas importantes con periodistas importantes del país, que algo le había ocurrido que lo había llevado a esto. Entonces esto es una manera de ayudarlo a Gastón también a decir, bueno, mira, esta verdad que estás confesando a media, bueno, pongámosla a la luz. Claro. Pongámosla a la luz. Sin odios, sin excluir la posibilidad del perdón, sin excluir la posibilidad de la justicia, porque si bien la Corte Nacional ha tenido ese fallo en la causa Larraz, vale la pena también aclarar que el Superior Tribunal de Santa Fe honró la responsabilidad internacional porque en otro caso, que fue el caso de Juan Pablo Aliar, el periodista de Rosario, ajá, es decir, allí la Corte lo declaró imprescriptible el delito, pero seguramente van a ir a la Corte Nacional. Pero ¿qué te quiero decir? El camino no está totalmente cerrado porque se puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y eventualmente, si la Comisión entiende que hay una violación de los tratados internacionales, ir a la Corte Interamericana, a donde va la Comisión eleva la causa. Que si no está la batalla totalmente perdida. Pero siempre queda abierta la puerta de lo que se llaman los juicios por la verdad. Esto no es un juicio por la verdad, pero es una manera de que la verdad salga a la luz y de generar conciencia. Lo que queremos es transformar, sublimar el dolor. Sublimar el dolor diciendo, bueno, haciendo el bien. Si a veces decía Marco Aurelio, la mayor venganza es ser diferente a quien te ha hecho el daño. Entonces, demostrar que uno no tiene odio, pero tampoco puede permanecer en silencio. Seguro. ¿No es y que además yo creo que también sirve para poner en el tapete el tema, yo creo más que nada. En estos tiempos que se viven, ponerlo hoy sobre la mesa, sobre lo que pasa, porque hoy pasan cada vez más seguido, lamentablemente, estos hechos de abusos, y que se da sin distinción de clase social, en definitiva también. Todos los días lees en los diarios un caso de abuso, pero todos los días también ves que esa situación ha permanecido en silencio un conjunto de años. Entonces, ¿por qué permanece en silencio? Porque es la actitud de la sociedad que oculta. Entonces, tiene que haber un llamado a decir, decilo, contalo. Eso es lo fundamental en esto. Por eso, a ver, yo ya desde hace tiempo hemos admirado profundamente la obra de Gastón que hace en Acamayoa. Pero al tomar conciencia y conocimiento de lo que había ocurrido, esa admiración se volvió mucho más profunda, porque ¿cómo le fue posible en silencio solo elevarse? Bueno, él ha leído mucho sobre esto y además en Acamayoa, por trabajar en pobreza, también estos casos son bastante frecuentes. Quiere decir que en definitiva él se estaba encontrando, que estaba reviviendo, decir lo mismo, pero bueno, él lo ha sanado, o lo está sanando de esta manera y bueno, ha llegado la hora de que también como padre lo cuente yo. Exactamente. Y además es un acto de valentía contarlo, porque tal vez podría, Javier, vos quedarte tranquilamente callado como puede hacer cualquiera de cualquier chico o chica abusada y decidís también ponerlo a la luz. Y también para revalorizarlo, ¿no? Sí, la verdad es que yo no podría quedarme en silencio. Encontré este camino. Soy consciente, y se lo dije a los dos, se lo dije. No solamente les recordé las condenas penales, sino fundamentalmente les recordé las condenas divinas, porque Jesucristo ha sido muy duro con los que abusan de los niños. Es decir, dice, más vale que se aten una piedra de molino y se echen al mar. Desde ya que yo no estoy pidiendo eso, ni le estoy sugiriendo que hagan eso, al contrario. Lo único que le hemos pedido es el arrepentimiento. Pero bueno, más tarde o más temprano van a enfrentar el juicio de Dios y el juicio final es cesar de justificarse y dejar caer las máscaras. Ahí no hay máscaras. Las que tienen puestas van a salir a la luz. Exactamente. Javi, gracias por estos minutos. ¿Y desde cuándo el libro está ya? Ya está en las librerías, lo he dejado, también por Mercado Libre se puede conseguir, lo acabo de dejar. Muy bien, interesante. Bueno, así y además lo bueno del libro es eso, es mezclar la parte empresarial con la parte humana, tuya, de la familia, en definitiva de Vigo, porque muestra, yo quiero que recalcarlo con esto, también eso, en poner en la luz cosas que hoy pasan, que muchas familias lo ocultan, lo callan, por el qué dirán también, y que ustedes los ponen en valor para que no pasen desapercibidos. Para que no Sí, también tomar la cruz, pero también vas a encontrar en el libro que hablo de otra cruz, aún más dura. Entonces uno debe aceptar la cruz que le ha tocado, claro, pero comprender que hay cruces aún más profundas. Entonces, no digo más para que los lectores lo lean. Déjala picando la pelota. Van a encontrar otra cruz que está vinculada también a la actitud de los argentinos.
Javier, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Maxi, por darme la oportunidad de expresarme. A vos, por favor. Así que bueno, con la palabra, escuchando lo que es hoy Javier Bíos, como empresario, escritor santafesino, lo que vive, ni más que nada, lo que puede marcar un precedente para distintas familias, de lo que están viendo, lo que pasa con sus hijos, con sus familiares, con cualquier niño o niña que ha pasado por cualquier situación que estuvimos charlando en esta entrevista, compartiéndolo aquí, con este libro, como es El dolor, la traición y la esperanza, Así es. que marca un precedente de lo que es en Santa Fe. Lo recomiendo.